que todo lo que nosotros podamos aprender sea útil, sea una herramienta útil que nosotros podamos desarrollar en el día a día o sobre todo en las labores que cada uno de ustedes tienen o que tenemos, que es poder ser transmisores de la palabra bíblica, transmisores del mensaje de Dios. Para eso nosotros, para poder ser buenos transmisores de la palabra, ser personas que podamos entregar un mensaje preciso, correcto, honesto, debemos entenderlo nosotros. Si nosotros no lo entendemos bien, no vamos a poder transmitir un mensaje correcto. Entonces, la hermenéutica nos ayuda a esto, nos ayuda a poder entender bien el mensaje de Dios, bien sus conceptos, bien la idea que la palabra, que el mensaje de Dios quiso plasmar a través de todos estos siervos maravillosos y todas estas historias y estas enseñanzas que están escritas en estos 66 libros, y qué es realmente lo que Dios quiere decir y qué quiere transmitirnos a nosotros. Esta es la mente de Dios, el pensamiento de Dios revelado a cada uno de nosotros. Entonces, como mensajeros y embajadores de Cristo también tenemos que entregar este mensaje de la misma manera. Y para eso está esta maravillosa herramienta o este estudio con relación a lo que es poder entender o realizar el correcto uso de las palabras. ¿Ya? La hermenéutica. Hermenéutica bíblica. Pues ahora voy a compartir yo, ¿ya? A ver, siempre voy a ver si es que me resulta ahí. No sé. Si no me resulta, ustedes me dicen. Ya, acá tenemos compartir pantalla completa. Bajamos acá. ¿Se ve o no se ve? Ustedes me dicen si se ve la diapositiva. Sí, ¿se puede aumentar un poco, pastor? Sí. Allá. Ahí. ¿Qué les parece? Usted me dice si está aumentado o no. No, para nada. Exacto. Usted Entonces, visualiza bien. espera un poquito. ¿Está bien o no? ¿O tengo que cambiar la modalidad? A ver. Dejamos de compartir. Voy a ver la otra modalidad. Ahí sí, ya. Ahora sí voy a compartir de nuevo. Ahí, ya. Ahí. Ahí sí. Usted, por favor, guíenme. Gracias, pastor. Se ve clarito y grande. Ahora sí se ve grande y clarito. Ya, eso es bueno. Qué bueno que se ve clarito y grande. Bueno, hoy día vamos a entrar en este estudio de hermenéutica y vamos a estudiar el sentido de uso corriente de las palabras. Recuerden que las lecciones pasadas que tuvimos estudiamos acerca de la inerrancia, o sea, de que la palabra de Dios no tiene error. Solamente lo que tenemos que nosotros es poder indagarlo más profundamente y hay ciertos conceptos que a veces se contraponen uno con el otro, pero que nos desafía a que nosotros podamos poder estudiar y profundizar en esos conceptos y vamos a encontrarle el verdadero sentido y significado. Bueno, esto es algo más profundo. Ustedes saben que igual la palabra bíblica ha sido traducida, partió siendo un mensaje de boca en boca y después obviamente fue escrito y después se encontraron algunos pergaminos y últimamente se han encontrado otros pergaminos donde han aparecido o no han aparecido ciertos conceptos que seguramente los traductores para poder explicar bien ciertos textos pusieron y añadieron. Pero la verdad es que no cambia el sentido más profundo y el sentido correcto de la palabra. Pero en sí, nosotros tenemos que tomar que la palabra bíblica no conlleva un error o una contraposición fuerte que destruya nuestra capacidad de no creer en la doctrina y que Dios se equivoca o que se equivocó en la inspiración de la palabra o lo que transmitió a los escritores bíblicos. Entonces nosotros eso fue lo que estudiamos. Entonces aplicamos, lo pudimos nosotros respaldar con varias pruebas, con varios significados, con varias ideas, que verdaderamente lo que se motiva
con relación a veces a estas contraposiciones que la palabra tiene, es que nosotros podamos indagarlo de mejor forma y manera y profundizar en ella. ¿Ya? Es un desafío que se nos entrega a cada uno de nosotros, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero hoy día vamos a entrar en otra sección y vamos a estudiar el sentido de uso corriente de las palabras, que esto es tremendamente importante, hermano. O sea, la palabra es importante. O sea, yo le puedo hacer una pregunta a ustedes, una pregunta que me hicieron a mí también, me pareció muy buena, y que es una pregunta que a veces nosotros no la respondemos de esta forma o de esta manera, pero que es bueno que nosotros la podamos analizar. El mundo, la creación en sí, ¿cómo fue creada? ¿A través de qué? La Biblia lo dice. Por la palabra. Exacto, por la palabra. ¿Cuántos piensan que es así? ¿Es así? ¿Por la palabra fue creada? Por la palabra fue creada, ¿cierto? Mire, ¿por qué, pastor, nos comparte Primera de Juan, ¿cierto? Que ahí sale ese texto bíblico, no que diga en Juan, capítulo 1, ¿ya? El primer versículo donde habla ese texto bíblico. ¿Usted lo tiene, pastor? Como para compartirlo. Así dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ese? Sí, sí. El verbo, la palabra. Siga leyendo, pastor, nomás. Sí, compártalo un poquito más. Pues dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es. Amén. Él es el logo, Él es la palabra. Por Él fueron todas las cosas creadas. Como dice el libro de Génesis, cuando Él dijo que se haga la luz se hizo. Entonces, todo fue transmitido a través de la palabra. Por eso las palabras son importantes. La palabra es importante. La palabra es creadora. Eso es importante que nosotros podamos entender el verdadero sentido de la palabra y también cómo nosotros usamos nuestras palabras y cómo la palabra bíblica es usada. Porque fue inspirada por Dios, pero también fue escrita en diferentes tiempos, en diferentes épocas y en diferentes realidades culturales. Entonces es importante que nosotros podamos darle el verdadero sentido y el verdadero significado de las palabras, a la palabra a través del verdadero significado de las palabras y también contextualizar en nuestra realidad contemporánea. Entonces es importante estudiar la palabra. Es muy importante. Nunca nosotros podemos dejar esto a un lado. Nunca nosotros podemos enajenar el estudio de la palabra. No podemos enajenarlo. A veces lo enajenamos, decimos, no, nosotros somos más espirituales, buscamos más las cosas del espíritu, nos llenamos más de Dios, queremos más movimiento, avivamiento de Dios, queremos más manifestación de Dios, y no buscamos y no leemos la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a la manifestación de Dios? ¿Cómo vamos a conocer cómo el Espíritu Santo se mueve? ¿Cómo vamos a conocer cómo el poder de Dios se mueve? ¿Cómo vamos a entender cómo Dios quiere que nosotros nos actuemos y seamos si no realmente entendemos la palabra y sus conceptos más primordiales y esenciales? Entonces, estudiar el sentido de las palabras es muy importante. Y sobre todo cuando hablamos de nuestra realidad tan amplia, multicultural y a través del tiempo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de empezar a estudiar el día de hoy. Obviamente no vamos a estudiarlo todo, pero vamos a empezar a estudiar el sentido de uso corriente de las palabras en la hermenéutica bíblica. Para eso voy a usar un texto bíblico como base. ¿Ya? El otro texto era aparte, era como un bonus track, y qué importante es poder guardar este texto y que cuando alguien le diga, no, yo no estudio la palabra, usted le diga, mire, ¿cómo fueron creadas las cosas? A través de la palabra, o sea, la palabra es importante. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad
a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de esperanza que hay en vosotros. O sea, aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro y lo que les transmite a los hermanos, que nosotros siempre tenemos que estar listos, preparados, siempre tenemos que estar atentos, estudiando la palabra, siempre nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de lo que estamos transmitiendo, no podemos hablar de lo que no sabemos, de lo que no entendemos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo a sus discípulos que estuvieran tranquilos, que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas, pero obviamente para que ellos dieran una buena defensa de la fe, pero obviamente ellos iban a hablar, iban a transmitir un mensaje de aquello que se les iba a recordar, o sea, de aquello que habían leído, aquellos que habían estudiado, aquello que habían experimentado, no de lo que no conocían, sino de lo que realmente podían comprender, entender y conocer. Entonces, este es un llamado a que nosotros podamos, a través de estos estudios, es un llamado a que nosotros podamos tener un deseo amplio de conocimiento y un conocimiento correcto a través de la palabra. Y esta es la motivación que el apóstol Pedro le habla a los hermanos, dice que busquen de Dios, que se aparten y que estén preparados. Y apartarse de Dios es buscar, tener intimidad con Él y también, obviamente, conocer lo que Dios piensa. Y a través de la palabra lo podemos conocer. Entonces, para dar una buena defensa de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Cuando habla de mansedumbre, habla de fuerza bajo control, no como estas defensas que ustedes han visto de personas que increpan a otros, que levantan la voz, que insultan a otras personas que no creen, porque a lo mejor se están burlando, se están riendo. No, no está hablando de ese tipo de defensa, está hablando de una defensa profunda, una defensa racional, una defensa lógica, una defensa bajo control, una defensa donde se demuestren verdaderamente mis principios cristianos, el carácter de Cristo sobre mi vida. Y una persona que tiene un dominio cuando tiene la capacidad de defender la fe, un dominio de carácter, una persona que tiene entendimiento, conocimiento. Entonces, a eso se nos mueve, a eso se nos motiva. Y una forma de conocer profundamente y conocer y entender bien lo que Dios quiere es estudiando la palabra y el significado de los contextos, el significado cultural, el significado histórico, el significado del sentido de las palabras con las cuales fue transmitido este mensaje. Aquí hay un pensamiento que les quiero compartir. No hay espejo que mejor refleje la imagen de un hombre que también agregue a una mujer. Y no escribí yo estas palabras, pero obviamente habla de hombre y mujer. No hay espejo mejor que refleje la imagen de una persona, ¿cierto? Un hombre o una mujer, que sus palabras. O sea, yo puedo decir muchas cosas, o puedo tratar de actuar de muchas maneras, pero mis palabras tienen que ser condescendientes a lo que yo actúo, condescendientes a lo que yo pienso. Mis palabras hablan de quién soy, ¿cierto? Transmiten lo que soy. A veces puedo aparentar muchas cosas, pero mis palabras me entregan, mis palabras me demuestran y reflejan lo que yo puedo ser como persona. Me acusan, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros, lo que nosotros somos, lo podamos transmitir correcta y eficazmente. Las palabras siempre son importantes. El lenguaje es importante. Una introducción a este tema. Aunque las palabras tienen un sentido primario, o sea, un sentido original, ¿cierto? Donde parte esa palabra y el significado primario, al analizar su etimología, o sea, el significado de la palabra, este significado puede cambiar, y de hecho así ocurre con frecuencia, según el uso que el hablante o la persona que habla le dé a las palabras. O sea, a veces una palabra puede irse modificando, transformando en el tiempo, de acuerdo a lo que uno también pueda transmitir, y de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los instantes, a los momentos. Lo que significaba antes una palabra, ahora significa a lo mejor de una forma más amplia otras cosas, para poder abordar lo que yo estoy viviendo en estos tiempos, cosas que a lo mejor antes no existían o no se habían descubierto, mejor dicho, ahora sí. Entonces, tengo que saber transmitir estos conceptos. Las palabras van cambiando, de su sentido más original, van cambiando, van dándole un significado aún más amplio o a veces un significado también distinto, un significado también a veces diferente.
Entonces, de esta necesidad semántica y filológica nace la necesidad de colocar cada palabra o expresión en su correspondiente contexto. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar y analizar bien el sentido corriente y primario de las palabras, ¿ya? O sea, es importante que nosotros podamos entender las palabras. Mire que incluso las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, a veces se sujetan, se afirman en un concepto, en una palabra, y le dan un significado diferente, distinto, y por esa palabra cambian todo un contexto doctrinal. Entonces, es tan importante esto. Ahora, yo para agregarlo, que aquí utilizo dos conceptos, semántica y filológica, yo quiero explicarles qué es esto, ¿cierto? El significado de estas palabras. La semántica estudia el significado de los signos, incluyendo las palabras, mientras que la filología es el estudio de los textos escritos para construir su sentido original y la cultura que los rodea. Es decir, la semántica se enfoca en el significado de la lengua, mientras que la filología tiene un enfoque más amplio en el análisis de textos y su contexto histórico y cultural. Entonces vamos a volver aquí atrás, ya que leímos esta definición. Entonces, dice, aunque las palabras tienen un sentido primario, o sea, original, ¿cierto? Al analizar su etimología, o sea, su significado, este significado puede ir cambiando y de hecho así ocurre con frecuencia, según el uso que el hablante les dé a las palabras, según cómo yo lo expreso, según cómo yo transmito la idea, ¿ya? De esta necesidad semántica, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de estudiar, ¿cierto? Esta necesidad de estructurar esta palabra y de entender el significado y de entender también el contexto, la filología, nace la necesidad de colocar cada palabra y expresión en su correspondiente contexto. Usted se ha fijado que a veces, bueno, esto pasa a veces en los pueblos también, en las ciudades también pasa, pero a veces pasa en los pueblos, donde uno a veces cuenta algo a alguien y esto que usted le contó, después esa persona se lo contó a otra persona y le agregó un poquito más, o no supo explicarle claramente, o no escuchó bien, y después el otro le cuenta de otra forma la historia y al final termina una historia completamente desvirtuada, ¿ya? Porque como conversamos con mi esposa, a veces uno tiene, el ser humano psicológicamente tiene la capacidad de inventar a veces sus propias conclusiones e historias o asimilar ciertas cosas. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos un amplio conocimiento en nuestras manos y que es un conocimiento eterno que está plasmado en estos 66 libros, la Biblia, y este amplio conocimiento que proviene de diferentes tiempos, épocas, culturas, están a nuestra disposición. Debemos ser respetuosos en esto y serios en esto, de poder estudiar cómo corresponde estudiar su contexto histórico y cultural, que es tremendamente importante y necesario para comprender el verdadero sentido de este mensaje eterno, maravilloso y que cambia vida. Sentido primario y sentido corriente. Las palabras en particular y las lenguas en general tienen muchos contextos y lo más importante de todo son los contextos que son históricos y cultural. Esos son los contextos más importantes, que son como los contextos base que nosotros debemos darle mucha importancia y que están obviamente plasmados en el mensaje bíblico, que son los contextos históricos y cultural. Ahora, ¿qué es un contexto histórico y qué es un contexto cultural? El contexto histórico y cultural se refiere al conjunto de circunstancias que son sociales, políticas, económicas y de creencias que rodean un evento. Son varias cosas, atribuciones, varias situaciones, circunstancias que nosotros debemos abordar, que son circunstancias sociales, circunstancias políticas, circunstancias económicas y de creencias que rodean un evento, obra o individuo en un periodo de tiempo específico,
y es crucial para comprender el significado de aquello que se está estudiando. Por eso, usted me pregunta, ¿el contexto histórico-cultural es importante en la Biblia? Yo le puedo decir que absolutamente sí. O sea, debemos tener una claridad plena y amplia del contexto y de los contextos históricos donde cada mensaje y cada palabra y cada historia fue transmitida en la Biblia con relación a lo que es la revelación de Dios y que lo podamos extraer para nuestra realidad cultural, histórica en la actualidad. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ir asimilando esta realidad, asimilando este mensaje y entendiendo su significado para plasmar este mensaje en la actualidad de una forma correcta. ¿Ya? Para comprender un contexto se debe delimitar la época y el lugar, analizar los factores sociales, políticos y económicos relevantes y examinar las ideas, valores y costumbres de la sociedad estudiada. Qué tremendo, ¿no? Los mensajeros de la palabra bíblica pasaron por algunas culturas. Una pregunta. En el tiempo, tuvieron, congeniaron con algunas culturas, se involucraron con algunas culturas, vivieron en ciertas culturas. Sí. Sí. ¿Alguien me puede decir qué tipo de culturas? Babilónica. Ya, babilónica. Que eran los Romana. Egipcios. egipcios, tremendo. Ustedes saben que uno de los grandes periodos del pueblo de Israel lo pasó en Egipto, ¿cierto? Y es ahí donde se manifestó toda esa revelación. ¿Qué otros periodos? A ver. Que alguien me pueda compartir otro periodo. Jesucristo, ¿en qué periodo se manifestó a la humanidad? Romana. Romana, ¿entiendes? ¿No? Romana. Qué importante esto, ¿eh? Y que cada una, por lo menos, de las pocas culturas que ustedes me han transmitido, yo sé que hay más, pero son importantísimas, son tremendamente relevantes. Y esas culturas, obviamente, que marcaron la visión de aquellos que entregaban ese mensaje. Y fue un mensaje específicamente planteado de parte de Dios en esas culturas y tienen un significado específico. Entonces, es tan importante que cuando nosotros estudiamos la palabra bíblica, podamos analizar todos estos contextos. ¿Entienden? Podemos analizar toda la realidad que los rodeaba a aquellos que transmitían una palabra, transmitían un mensaje. Y eso nos va a dar una claridad a nosotros y vamos a poder asimilar que cuántos de esos conceptos y esos contextos son aplicables absolutamente en el diario vivir, en esta hora, en este momento, en estos tiempos. ¿Entienden? Entonces, la palabra bíblica y aquellos que experimentaron el mensaje de Dios y que lo transmitieron, vivieron en diferentes culturas, tiempos, épocas, diferentes sociedades, diferentes economías, en realidad con diferentes ideas. Por ejemplo, el apóstol Pablo se vio enfrentado a diferentes ideas filosóficas. Amén. ¿Cierto? Sí. Saben que en el capítulo 17, ¿cierto? En el capítulo 17, en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo transmite el mensaje a los filósofos de la época. Y a culturas que dicen que estaban hambrientas de conocimiento, tenían diferentes dioses, incluso él hace una alusión a partir de su mensaje a una estatua, no una estatua, sino a un altar donde decía al Dios no conocido. Para que no se le escapara ningún Dios, pusieron al que no se conocía. Y ahí el apóstol Pablo les transmite que ese Dios no conocido es el Dios que creó los cielos, la tierra, y el único Dios verdadero.
y le habla acerca de la resurrección, o sea, desde el concepto de la resurrección, y ahí obviamente ¿cómo se llama? Les transformó toda su manera de ver la realidad de las cosas, y obviamente hubo un quiebre ahí en relación a ese mensaje. Pero él se enfrentó a los griegos, él se enfrentó a los filósofos, él se enfrentó a esa realidad también sociocultural y de diferentes culturas. El apóstol Pablo es un hombre multicultural. Creo yo que es un ejemplo maravilloso ya de un evangelio más actual, que es un evangelio multicultural. Pero lo maravilloso del mensaje de la palabra bíblica que trasciende toda cultura. O sea, es multicultural. Es un mensaje que afecta directamente a lo profundo del ser humano. Pero para eso tenemos que entender cómo este mensaje se transmitió, cómo este mensaje se llevó a cabo, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiso decir en esa época y cómo nosotros lo podemos entender el día de hoy. Entonces es importante entender el sentido de las palabras y sobre todo el sentido de uso corriente de las palabras. ¿Por qué podemos decir que los contextos histórico-culturales son, ahí lo puse con, disculpen, son los más importantes? Una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que los contextos históricos y culturales son los más importantes? Y la respuesta es porque porque todo hablante está sumergido en una realidad histórica y cultural. Eso es inevitable. Por eso es lo más importante. Porque todos estamos injertos y todos aquellos que escribieron la palabra bíblica estaban sumergidos, insertos en una realidad histórica y cultural que lo condiciona en lo que dice o hace. Por este motivo, su lenguaje y su forma de usarlo refleja su cultura y refleja su historia, y estos y otros contextos son los que dan sentido y contenido a la lengua y a la forma que cada hablante de esta le da al utilizarla. O sea, se fija que no es que lleguen y hablen y transmiten un mensaje, sino hay un trasfondo. Y cuando uno empieza a abrir su entendimiento a esto, que hay un trasfondo que en la época, por ejemplo, había una situación a lo mejor sociocultural política tremenda. Por ejemplo, el profeta Habacuc, cuando habla en el versículo 3 y hace este maravilloso declaración, que aunque la higuera no florezca, en la vid no haya fruto, y las vacas ya no estén en la majada, pero él con todo va a alabar a Jehová. Si usted se pone a estudiar el tema prehistórico-cultural que estaba viviendo este profeta, era un momento donde Dios le estaba mostrando que el pueblo iba a ser gobernado y esclavizado. Y Dios le muestra que venía un juicio para el pueblo. Tremendo. Entonces, dentro de todo esto, uno y yo nos ponemos a estudiar esto y podemos ver que él estaba viviendo un momento complicado social y cultural de su época, pero independiente de la situación, él eleva este tipo de adoración y este tipo de declaración de la gloria de Dios y de la trascendencia del poder de Dios frente a todo tipo de situación. Entonces ahí nos da un mayor sentido a nosotros cómo realmente él se sentía y cómo él veía, y nos acercamos a nuestras realidades también. Y eso nos hace tener una empatía con la realidad de Dios. Entonces, si nosotros estudiamos y podemos ver el sentido con que dice las cosas y en el momento con que la está diciendo, o en el momento que la está diciendo, realmente le encontramos una profundidad mayor y obviamente y nos sentimos identificados con esta realidad. Por ejemplo, hay un texto ahí mismo bíblico que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, a mí este texto me conmueve, hermano, porque estaba viviendo un momento no bueno, no grato, todo lo contrario, el juicio iba a venir, no se iba a detener. O sea, no es que él clamara y dijera: Señor, detén el juicio, que si el pueblo se arrepiente. No, el juicio iba a venir, iba a suceder. Entonces él le dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, Dios, el poder de Dios y la grandeza de Dios puede avivarse en todo el tiempo, en todo momento, en toda etapa, en toda realidad, es superior. Pero eso lo puedo entender así, de esa forma, si yo realmente veo el contexto histórico, cultural, donde se estaba generando ese mensaje y esa revelación al profeta Habacuc. Entonces, qué tremendo, hermano, que poder analizar esto,
poder analizar esta realidad, poder analizar en qué momento esta persona transmitió ese mensaje y cómo la transmitió y con qué sentimiento transmitió este mensaje. Ahí le encontramos el sentido a la palabra. Bueno, acá surge algunos problemas, podríamos decir 2 problemas, con relación a lo que estamos estudiando. Que hay una variedad de significados en las palabras, ¿cierto? Cuando vemos el tema de los diferentes tipos de contextos culturales o históricos donde se transmitió este mensaje, entonces podemos decir, bueno, hay una variedad entonces de significados y que esto va cambiando, va modificándose en el tiempo. Entonces hay una variedad de significados en las palabras, de acuerdo con cada cultura, de ahí la importancia de estudiar el significado concerniente a esa cultura. O sea, ¿qué significaba para ellos esa palabra? Y también, a menudo las palabras pierden su sentido o su significado primario y original, porque en el tiempo a lo mejor van cambiando, van transformándose o mutando esas palabras o los significados de esas palabras. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás escuchaba un pastor que estaba en un diálogo televisivo, no acá, en Centroamérica, con también una persona que defendía una postura, la postura de la homosexualidad. Pero él la estaba defendiendo desde el punto de vista bíblico. La persona que defendía la postura de la homosexualidad, y que Dios sí aceptaba la homosexualidad. Y él se tomó de un texto bíblico donde postulaba que David se amaba con el hijo de Saúl. Jonathan. Jonathan, gracias. Jonathan, muy amable. Que a mí se me olvidan algunas cosas. Soy malo a los nombres. Entonces, él decía que Dios aceptaba la homosexualidad. Dios aceptaba la homosexualidad porque él decía, ahí dice que ellos se amaban. Ahora, yo sé que ustedes son estudiosos, yo sé que ustedes tienen la respuesta, pero pongámonos en la posición que nosotros pensamos que amor es generalizado. La palabra amor es generalizado y amor significa que si yo amo a alguien, me refiero a que esa persona no solamente yo puedo amar a un hermano o una hermana, pero si yo amo, por ejemplo, a un amigo, yo le digo, amigo, yo te amo, ¿quiere decir que yo soy homosexual? Pero puedo entenderlo así, porque no sé el sentido profundo, a lo mejor etimológico de la palabra, o a qué se refería con esa realidad cuando David le decía o la palabra decía que se amaba con Jonathan. Entonces, el pastor le decía, pero usted tiene que ver el significado de lo que significa la palabra amor, y tiene como 3 o 4 significados. Y en este caso, hablaba del amor filio, del amor filial, no del amor eros, sino del amor entre hermanos. Entonces, usted ve que las traducciones, usted ve que el significado de las palabras, usted ve que en el tiempo, en la época, los conceptos van tomando mayor fuerza o van disminuyendo ciertos conceptos en su esencia. Entonces, ahora en la actualidad, obviamente que eso se puede malinterpretar, es muy delicado porque estos temas están muy en boga y se le está dando mucha fuerza a estos temas. Entonces trata uno de una u otra manera anclar y justificar ciertas conductas. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros podamos introducirnos y profundizar y conocer conceptos y conocer también las palabras de una forma original y lo que se refería en la época. Entonces, a veces surgen estos problemas, surgen estas dificultades, como lo que estoy planteando a continuación. Entonces, aquí podemos ver algún ejemplo. Podemos ver este ejemplo en la palabra sincero, ¿cierto? Que en su uso original se aplicaba a la miel pura, separada de la cera. O sea, cuando se hablaba de sincero, se hablaba de ese uso. Y también hay otro uso que también se usaba antiguamente, cuando los barcos traían piezas de mármol y a veces por el movimiento de los barcos, estas piezas se crisaban o se rayaban y se le echaba cera para ocultar también que no había ninguna grieta
o donde se había crisado la pieza de mármol y así no perdiera el valor preciado que necesitaba tener. Porque obviamente una pieza entera sin raya tenía un valor superior a otra que tenía una raya. Entonces, cuando iban las personas que eran expertas, le decían, por favor, no quiero que la pieza tenga cera. Como se le echaba cera, entonces quiero una pieza sin cera, ¿ya? Sin rayas, sin marcas. También se aplicaba ese concepto, pero en la esencia del concepto parte de esto, de la depuración. O sea, originalmente entre la miel y la cera, ¿ya? Sin cera, que sea solamente miel, algo más puro. Entonces usted puede ver que esa palabra tenía esa connotación, pero ahora en la actualidad tiene otro sentido, o tiene un sentido más amplio, un sentido más emocional, sentimental, un sentido más conductual. Esto es lo que los expertos le llaman, el uso que le utilizan, o la palabra que le dan, los expertos le llaman el usus lonquendi. Así le llaman los expertos a esta forma de ir mutando las palabras. Es decir, el uso del que habla o el uso corriente de las palabras. O sea, que esto se va desvirtuando o va ampliándose porque los tiempos van cambiando y las personas van cambiando y el uso que las personas le van dando, el uso corriente, el uso normativo, el uso del diario vivir, que las personas van transmitiendo y van modificando a través de sus conductas. ¿Ya? Bueno, usted sabe, usted ve la actualidad ahora. O sea, en la actualidad hay varios conceptos e ideas que uno no entiende y los jóvenes lo entienden perfectamente bien y uno no entiende. O sea, yo he visto algunos comentarios, por ejemplo, eh, de algunos jóvenes que se escriben y yo digo, no entiendo nada. O sea, la verdad, yo no pensé que iba a llegar a ese nivel, pero es verdad. O sea, van cambiando las palabras, van cambiando a lo mejor sus sentidos, sus significados, vamos abreviando ciertas palabras y vamos ampliando otras palabras. Bueno, entre comillas, hermano, es muy importante que usted pueda entender, y yo le quiero motivar y alentar al estudio, a la lectura, porque ese es el nuevo sesgo de esta época. Sobre todo se ha analizado que las cúpulas, no, esto no es una conspiración, pero las cúpulas de poder, las cúpulas de las personas que tienen más dinero y más poder adquisitivo y de poder en la sociedad, ellos saben que sus hijos tienen que leer. Entonces, el sesgo no solamente ahora está en la brecha económica, el sesgo está en la brecha intelectual. Y en la actualidad, si usted se da cuenta, todo es rápido, todo es efectivismo, todo es pantalla, no hay lectura, no se lee, no se indaga, no se profundiza, uno no se interioriza, y eso lo produce la lectura. La verdad, eso lo produce la lectura. Y a veces incluso las mismas noticias, nosotros nos quedamos con las noticias de cierta hora del día, y esas muchas veces están hasta, lamentablemente, están enfocadas o manipuladas para ciertas líneas o para ciertas realidades que quieren los países, los gobiernos, quieren a lo mejor manifestar para ciertos intereses personales. Y eso es una realidad de estudio sociológico. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos interiorizarnos más y leer más y cultivar más nuestro intelecto. Y esto la palabra bíblica nos mueve a eso. Nos mueve a que nosotros podamos realmente estudiar este mensaje y transmitir este mensaje para que no nos equivoquemos. Entonces, a esto se le llama el uso corriente o usus lonquendi, ¿ya? Son terminologías. ¿Cómo se da el uso lonquendi o corriente de las palabras? ¿Cómo se da? Vamos a ver algunas cosas, algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el escritor o el hablante define el término que está usando, o sea, cuando el escritor o el hablante define este término, cuando el que escribe le da el sentido a esa palabra, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos bíblicos. Pablo usa en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17, usa el término artius, que significa perfecto, completo. Y reglón seguido lo define, se trata del siervo de Dios que está completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, para él, la palabra perfecto, completo, ¿cierto? Artius, también madurez, para él es para
se refiere directamente al siervo de Dios que está completamente capacitado para toda buena obra. Ese es el sentido que él le da a este término, a esta palabra, ¿cierto? Para toda buena obra. Este es el significado que el apóstol Pablo quiere dar al término artius, que es perfecto, ¿ya? Aquí está el texto bíblico, 2 Timoteo 3:17, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, artius, enteramente, y ahí define, enteramente preparado para toda buena obra, o sea, llegar a esa altura, a ese nivel, ¿ya? Ser perfecto, maduro en Dios. ¿Para qué? Para que pueda actuar en toda, o pueda estar preparado, listo para todo lo que Dios le encomiende, para toda la buena obra de lo que es el Evangelio, el reino de Dios. Pero también el término teleio, ordinariamente traducido como perfecto o adulto, también es un término traducido de la misma manera, que le da una connotación un poco distinta en la carta de los Hebreos. Y define el término este, de ley o de la siguiente forma, como los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y aquí hace una distinción en el versículo que ahí lo vamos a leer, se hace la distinción entre aquellos que son bebés, que son inexpertos o inmaduros, y el término es nemíos. Se fijan que el apóstol Pablo le da el término artius a aquel que es un siervo de Dios, una persona perfecta, ¿cierto? Una persona madura, pero aquí se le da con otro término, se le da a que sea perfecto, apto y con la capacidad de discernir, con la capacidad de comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, y hace una diferenciación con aquellos que en la vida espiritual son inexpertos, están recién conociendo. Entonces, es importante entender esto porque si usted se da cuenta, estos dos conceptos que significan lo mismo o algo muy parecido, amplían su concepto de lo que es el mensaje de la palabra. Aquí está el libro de Hebreos, capítulo 5, en el verso 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, no le voy a repetir la palabra, los que han alcanzado madurez o perfección también, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uno lo usa como para, de modo general, para ese cristiano o ese hombre, esa mujer de Dios que ha alcanzado a comprender las cosas espirituales de una forma más plena y más profunda, y el otro lo usa para aquel que está en el servicio de la obra de Dios, un siervo o una sierva de Dios, y está apto para el trabajo de la obra del Señor. Artius y teleio hoy. Creo que lo dije bien. Ahora, también lo podemos usar así, este uso lonquendi o corriente de las palabras, y también lo podemos ver ya en el último ejemplo que está en la palabra, en el libro romano. Otro ejemplo que podemos apreciar es el uso que Pablo, el apóstol, le da a la palabra circuncisión. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? La circuncisión era esta cirugía que se le realizaba y que todavía se realiza, pero se le realizaba como forma de pacto y de señal corpórea, ¿ya?, entre el pueblo judío y Dios, para ratificar el pacto como pueblo apartado de Dios, ¿cierto? Y esto se le hacía, esta incisión se le hacía en el prepucio del pene del bebé recién nacido, y se lo hacían a los 8 días de nacido, ¿ya? Del varón. Pero el apóstol Pablo usa este mismo concepto de circuncisión, pero lo usa también refiriéndose a una realidad más profunda y espiritual, donde en Romanos 8:28 Pablo afirma que lo exterior no hace a nadie judío, o sea, no esta señal corpórea que a mí en mi cuerpo refleja que yo soy parte del pueblo escogido de Dios y soy parte del reino de Dios, y por tanto es una marca de las promesas de Dios sobre mi vida. No, el apóstol Pablo profundiza y dice, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo, como comparándola, también después la compara con el verso 29,
del mismo capítulo, donde expone que el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. ¿Se fijan? Ya no es corpórea, pero el apóstol Pablo usa esta palabra, usa este concepto que era específicamente para un tema literal, fisiológico, físico, y ahora lo usa de una forma espiritual, la cual realiza el espíritu y no el mandamiento escrito. El libro de Romanos 8, 28, 29, lo vamos a leer este verso, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a su semejanza, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Era ese el texto? Bueno, creo que me equivoqué, pero sí lo usa. Bueno, el primogénito era el que se circuncidaba. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Ustedes me dicen si tienen alguna consulta o alguna pregunta que hacer. O algo que quieran compartir. Ahí sí. ¿Algo Tengo que una quieran? pregunta, Sí, hermana María Pastor Paz. Elías. Sí, Pastor Elías, ¿qué opina usted sobre porque hoy día hay tantas versiones de la Biblia, eh, traducción actual, NBI, o sea, uno puede encontrar muchas traducciones distintas de la Biblia, que yo sé que algunas ayudan mucho, pero también me ha pasado a mí, y no sé si a muchos, pero a veces también cambian. O sea, siento que igual cambian, algunas versiones cambian bastante, como el contexto, o cambia lo que se quiere decir. Entonces hay algunas versiones que a veces, no sé, no sé si sean correctas o no correctas, pero la verdad es que creo que a veces, como usted decía, pasan de tanto modernizar que a veces pierde como un poco esa esencia, creo yo. No sé qué opina usted. Sí, yo opino que pasa eso. En el afán de acercar más la palabra bíblica a las personas y que el lenguaje de las traducciones sea más entendible para las personas, a veces hay eh, cierta fuerza en ciertos pasajes bíblicos que se pierden. Por ejemplo, hay algunas versiones que no le dan el énfasis, como en otros textos bíblicos, ejemplo, a lo que es la manifestación de los dones carismáticos, el poder del Espíritu Santo, la obra de Dios. Lo explican de una forma a lo mejor eh, no tan profunda y espiritualmente como otras personas, ¿ya? También depende mucho de la línea de traducción que tengan, porque hay líneas de traducciones donde obviamente se les va a dar ese énfasis y hay líneas de traducciones que no se les va a dar ese énfasis. Por ejemplo, hay líneas que son continuistas y hay líneas que son cesacionistas, ¿ya? Por ejemplo, las líneas calvinistas siempre son cesacionistas, o sea, no creen mucho en lo que son la manifestación de la gran mayoría de los dones espirituales en la actualidad, ¿ya? Y hay versiones que van cambiando y van cambiando algunas palabras, pero también tenemos que entender que hay versiones que a lo mejor usted no va a encontrar que hay algunas palabras o que hay algunos textos que se pierde con su esencia, porque esas versiones tratan, como son más actuales, tratan de ser más fidedignas a los últimos descubrimientos que se han hecho. Por ejemplo, la Reina Valera, hay varios pasajes bíblicos que en las nuevas traducciones y en los nuevos descubrimientos no están. Y ese es un tema de controversia en la actualidad, ¿ya? Hay como 12 pasajes más o menos que en la versión, por ejemplo, de las Américas, la NBI, y la versión traducción lenguaje actual, no están, porque ellos quieren tratar de ser fidedignos a los nuevos descubrimientos que han habido, que son escritos que están antes de los escritos que se encontraron, por ejemplo, para traducir la Reina Valera. Entonces, hay varias cosas que son añadidas, ahí dicen ellos, que son añadidas, que no estaban en esos textos bíblicos y que se supone que lo añadieron ciertos traductores para como explicar un poco ese texto. Por ejemplo, esa parte bíblica donde dice que este espíritu